Muy buenas noches, hermanos. Gracias a todos los presentes. Por los que van llegando, por favor, pasar a tomar asiento. Esta noche vamos a hablar acerca del abandono a la voluntad de Dios, del libro de conformidad en el abandono de la voluntad de Dios, de San Alfonso María de Ligorio, de esta virtud sobre esta práctica. Pues vengamos a la práctica y veamos más en particular en qué cosas debemos conformar nuestra voluntad con la de Dios. Número 1. En los accidentes ordinarios de la vida. Y en primer lugar, debemos sobrellevar con resignación los trabajos y naturales calamidades que acaecen fuera de nosotros, como son el mucho calor, el mucho frío excesivo, la lluvia, las carestías, las pestilencias y otras semejantes. En estos casos, guardémonos mucho de decir: qué calor más insoportable, qué frío tan espantoso, qué desgracia, qué suerte más lastimosa, ¿por qué a mí? Qué tiempo más triste, y otras parecidas expresiones que demuestran poca o ninguna conformidad con la voluntad de Dios. Debemos admitir las cosas tales como se presentan, porque el Señor es el que todas las dispone. San Francisco de Borja llegó una noche a una casa de la compañía mientras nevaba. Llamó varias veces a la puerta y como dormían tranquilos, nadie le abrió. Al otro día, al amanecer, se lamentaron todos los de la casa por haberlo dejado expuesto a la intemperie, mas el santo les contestó diciendo que durante aquel tiempo había experimentado inefables dulzuras al pensar que Dios le estaba arrojando sobre la cabeza aquellos copos de nieve. ¡Qué verdad! ¡Cuánta razón tenía! Debemos también conformarnos con la voluntad del Señor cuando padecemos algo en nuestra persona, como hambre, sed, pobreza, deshonras y desolaciones interiores. En todos estos trances, nuestro lema debe ser el siguiente: que el Señor haga y deshaga en mí como le plazca. Solo quiero lo que Él quiera y a pesar de todo, estaré contento. Dice el presbítero Rodríguez que cuando el demonio procura algunas veces inquietarnos con algunas tentaciones de pensamientos condicionales, para hacernos caer en el pecado debemos responder con un acto de adhesión a la voluntad de Dios. Si el otro te dijese esto, ¿qué responderías? Si acaeciese esto, ¿qué harías? En este caso, ¿cómo te habrías? A estas cosas debemos responder a ojos cerrados. Yo diría o haría lo que entendiera que era la voluntad de Dios. Por este medio, evitaremos todo pecado y nos libraremos de cualquier angustia. Número 2. En los defectos naturales. Tampoco debemos lamentarnos de nuestra mala suerte cuando nos veamos cargados de defectos de alma y cuerpo, tales como mala memoria, ingenio tardo, poca habilidad, quebrantada salud o algún miembro del cuerpo contrahecho. ¿Hemos nosotros merecido o Dios estaba obligado a darnos entendimiento más claro o cuerpo mejor formado? ¿Cuál es nuestro mérito? ¿Cuánto valemos más que los demás? ¿Quiénes somos ante Dios para poder recibir de Él esto, sino ya la vida? ¿No estaba en su mano habernos dado solamente las facultades como a los brutos animales o habernos dejado en la nada de que nos sacó? ¿Quién al recibir algún don pone condiciones para aceptarlo? Demos pues gracias a Dios por lo que su bondad infinita nos ha concedido y contentémonos con lo que nos ha dado. ¿Quién sabe?
si teniendo más claro talento, o salud más robusta, o rostro más agraciado, nos habríamos de perder. ¿Quién sabe? Para cuántos un mucho talento y vastísima ciencia no ha sido ocasión de perderse, por haber menospreciado a los demás o hinchándose con el humo de vanidad, porque en este escollo están muy expuestos a naufragar los que se aventajan en talento y en ciencia. Para cuántos la hermosura y fortaleza del cuerpo ha sido motivo de caer en 1000 precipicios. ¿Cuántos hay, por el contrario, que por ser pobres o deformes o estar enfermos se han santificado y salvado, y que se hubieran condenado si Dios les hubiera dado riquezas o salud o hermosura? Sepamos pues, por tanto, contentarnos con lo que Dios nos da, porque solo una cosa es necesaria, es decir, nuestra salvación, y no la belleza, ni la salud, ni el talento, que son banalidades del mundo. Número 3. En las enfermedades. De modo especial debemos resignarnos a la voluntad de Dios en las enfermedades. ¿Cuánta razón tiene? Abrazándonos con ellas como vienen y para todo el tiempo que Dios fuere servido que las padezcamos. Podemos y debemos usar de los remedios ordinarios, que también esto es voluntad de Dios, pero si no producen su efecto, si no nos salvan, si no nos dan esa salud, si no cambian nuestra salud, entonces conformémonos con su querer y beneplácito, que nos será de más provecho que la misma salud. En estos casos he aquí lo que debemos decir al Señor: yo, Dios mío, ni deseo curar ni estar enfermo, solo quiero lo que vos queráis. Aunque es más perfecto no lamentarse la enfermedad de los trabajos que en ella se padecen, sin embargo no es defecto ni falta de virtud hablar de ellos a los amigos y aún pedirle a Dios que nos alivie, mayormente cuando la enfermedad nos agobia y martiriza. Esto es, entiendo hablar aquí de los grandes padecimientos que nos aquejan, porque es señal de mucha imperfección el quejarse y lamentarse y exigir que todo el mundo se compadezca de nosotros al sentir la menor molestia, siempre buscando ese menosprecio o el más insignificante malestar. De lo primero nos da ejemplo Jesucristo, que estando para comenzar su dolorosa pasión, descubrió su angustia a los discípulos diciendo: mi alma siente angustias mortales, y pidió al Eterno Padre que le librase de ellas. Padre mío, le dijo, si es posible, no me hagas beber este cáliz. Pero nuestro amoroso Salvador nos enseñó al mismo tiempo lo que debemos hacer después de semejantes plegarias, es decir, resignarnos, luego a su voluntad santísima y añadir con él: pero esto no obstante, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú deseas, sino lo que tú quieres. Personas hay que se forjan la ilusión de desear la salud, no para evitar el sufrimiento, dicen, sino para servir mejor al Señor, para observar con más perfección la regla, para servir a la comunidad, para ir a la iglesia y comulgar y hacer penitencia y emplearse en los ministerios de la salvación de las almas, confesando y predicando. Pero decidme, por vuestra vida, ¿por qué deseáis hacer estas cosas? ¿Por ventura para dar gusto a Dios? ¿Por qué andar buscando complacerle cuando estáis ciertos de que es de su agrado que no recéis, ni comulguéis, ni hagáis penitencia, ni estudiéis, ni prediquéis, sino que con paciencia estéis tranquilos en vuestro lecho, soportando los dolores que os aquejan? Unid entonces vuestros dolores a los de Jesucristo, ser partícipes de su cruz, ser partícipes de su cruz, ser partícipes de su cruz, de este Via Crucis, de unirnos a él en la cruz.
y no querer hacer nuestra voluntad. Pues lo que me desagrada, dice otro, es que estando enfermo soy carga para la comunidad y doy pesadumbre a la casa. Pero si tú te resignaras a la voluntad de Dios, si supieras que todo viene de Dios, que es el arquitecto de la vida, que todo procede de Él, que una hoja de un árbol no se cae sin su voluntad, y que hasta el último de nuestros cabellos está contado, debes también creer que tus superiores harán lo mismo, viendo que no por mala voluntad, sino por voluntad de Dios, eres gravoso a la casa. Pero que estas quejas y estos lamentos no nacen ordinariamente de amor a Dios, sino del amor propio que va buscando pretextos para sustraerse a la voluntad del Señor. Si de veras queremos complacerle cuando nos veamos clavados en el lecho del dolor, digámosle estas solas palabras: Señor, hágase tu voluntad. Y repitámoslas 100 y hasta 1000 veces, repitámoslas siempre, que con ellas daremos más gusto a Dios que con todas las mortificaciones y devociones que podamos hacer. Hágase tu voluntad. Señor, hágase tu voluntad. Escribiendo a un sacerdote, Juan de Ávila, muy enfermo, le dice: no tantéis, amigo, lo que hicierais estando sano, es decir, no calculéis cuánto podrías hacer estando sano, mas cuánto agradaréis al Señor con contentaros de estar enfermo. Cuánta verdad, cuán importante más es contentarse con la voluntad de Dios que con calcular cuántas cosas podríamos hacer si estuviéramos sanos. Y si buscáis, como creo que buscáis la voluntad de Dios puramente, ¿qué más os da estar enfermo que sano? Pues que su voluntad es todo nuestro bien. Y tanto es así que Dios es menos glorificado por nuestras obras que por nuestra resignación a su voluntad santísima. Por esto decía San Francisco de Sales, que más se sirve a Dios padeciendo que obrando. Cuánta verdad hay en esto. A las veces nos faltarán el médico y las medicinas, o bien el facultativo no acertará con nuestra enfermedad, pues también en esto debemos conformarnos con la voluntad de Dios, que dispone así las cosas para nuestro bien y todo provecho. Estando muy enfermo, un devoto de Santo Tomás de Canterbury fue al sepulcro del santo para impetrar de él la salud. Al tornar a su patria, volvió en completa salud, pero entrando en juicio consigo mismo se dijo: ¿y para qué quiero yo la recobrada salud, si la enfermedad me ayudaba mejor para salvarme? Agitado con este pensamiento, volvió a la tumba del santo, le pidió que intercediera con Dios para que le concediera lo que más le conveniera a su eterna salvación. Apenas hubo terminado esta plegaria, cayó enfermo y quedó a la vez muy consolado, persuadido como estaba de que el Señor así lo disponía para su mayor bien. Hermanos, ¿cuántas veces en la vida necesitamos, en lugar de pedirle a Dios lo que nosotros pensamos que está bien, pedirle que no nos dé aquello que va a ser para nuestra perdición, y mejor pedirle todo aquello que sea su voluntad y sea para nuestra salvación? Por último, refiere Surio que un ciego recobró la vista por intercesión del obispo San Vedasto, pero después le pidió al santo que si el uso de la vista no conducía a la salvación eterna de su alma, le tornase a poner ciego. Su oración fue oída y se quedó ciego como hasta entonces había estado, y todo por su salvación. Pues bien, hermanos, cuando estemos enfermos, lejos de pedir la salud o la enfermedad, debemos abandonarnos a la voluntad de Dios para que disponga de nosotros como más le agrade, pues Él es dueño de nosotros. Él es nuestro Creador y nosotros somos su nada.
Con todo, si nos determinamos a pedir la salud, pidámosla siempre con resignación y a condición de que la salud del cuerpo no sea perjudicial a la de nuestra alma, que va a ser eterna y es la más importante. De otra suerte, nuestra oración será defectuosa y quedará sin respuesta, porque el Señor no acostumbra a oír las oraciones hechas sin resignación. En mi concepto, la enfermedad es la piedra de torque de los espíritus, porque a su contacto se descubre la virtud que un alma atesora. Si soporta la prueba sin turbarse, sin lamentarse, ni inquietarse, si obedece al médico y a los superiores, si permanece tranquila y resignada a la voluntad de Dios, es señal de que está bien fundada en virtud. Pero, ¿qué pensar de un enfermo que prorrumpe en los lamentos y se queja de que le asisten mal, que padece insoportables trabajos, que no haya alivio en los remedios, que dice que el médico es un ignorante y que llega hasta murmurar de la voluntad de Dios, pensando que le carga con demasía la mano?